¿Acaba Donald Trump de destruir el sistema de libre comercio internacional? ¿Ha convertido en realidad con ello los sueños húmedos de la izquierda europea y estadounidense de los últimos 40 años? Bueno, amigos, hoy es 6 de abril del año 2025, tan solo 4 días después de lo que podríamos llamar el decretazo de Donald Trump, y toca hablar de economía, porque estas medidas arancelarias que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos ponen patas arriba el sistema comercial internacional. Creo que va a ser el primer vídeo que hago hablando realmente de economía. Y no quiero pecar aquí de falsa modestia y te voy a decir que alguna credencial tengo, porque hace muchos años, en mi juventud, estudié una licenciatura de Historia Económica en la Universidad de Londres, la London School of Economics. Y algo se me pegó a nivel de cómo reflexionar sobre cuestiones macroeconómicas. Entonces espero que algo de la capacidad de reflexión que desarrollé entonces y que he seguido desarrollando a lo largo de mi vida pueda servirte de utilidad aquí, porque lo que te voy a contar va a ser algo distinto de lo que vienes oyendo en los titulares, en los medios de comunicación, como es habitual, pero también probablemente distinto de lo que has oído por parte de muchos podcasters. Entonces, dicen que lo que acaba de hacer Trump es una locura abocada al fracaso. La bolsa, todas las bolsas del mundo se han desplomado. Creo que el jueves y el viernes, ¿no? Hoy es domingo, la caída acumulada de Wall Street estuvo en torno a posiblemente el 13%. Existe pánico en Europa porque no saben cómo van a devolvérsela en esta guerra comercial que se desata. Bueno, y se está diciendo que esto va a provocar una recesión en Estados Unidos y que probablemente se exportará esa recesión al resto del mundo. ¿Será el caso? Pues es muy posible que sí lo sea, por lo menos en el corto plazo. Pero yo quiero plantear esto de otra manera, porque lo que quizá esté abocado al fracaso para los próximos meses podría resultar en un éxito a lo largo de los próximos años. Y cuando se lleva a cabo una acción de este tipo, una política de este tipo, pues hay que medir los resultados frente a los objetivos, ¿no? Los objetivos son los que deben indicar si después se han obtenido los resultados. Si el objetivo buscado era hacer que la bolsa en Estados Unidos subiera al día siguiente del anuncio, pues el fracaso es evidente, ¿no? Si el objetivo es reindustrializar Estados Unidos, pues el tiempo lo dirá. Lo que tenemos que pensar aquí es que las medidas anunciadas por Trump lo que hacen es poner fin a una dinámica de liberalización comercial que lleva décadas en marcha, básicamente desde la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir incluso desde antes, incluso desde los años 30, sucesivas rondas de negociaciones para la reducción de las barreras arancelarias a nivel internacional, y no solo barreras arancelarias, también están las barreras no arancelarias, pues que tienen que ver con subvenciones, con impuestos, con cualquier participación del Estado en la economía que pudiera ser vista desde otro país como un elemento perturbador de las dinámicas del libre mercado, ha sido impugnable bajo este régimen, ¿no? Entonces, a lo largo de los años 90 y 2000, cuando en el 95 se formó la Organización Mundial del Comercio después de la ronda de negociaciones del GATT, que era el acuerdo sobre comercio y aranceles, ¿no? Sobre el General Agreement on Tariff and Trade. En aquella época, en los países industrializados existían muchas políticas proteccionistas y de intervención pública en la economía. Y lo que hacían estas políticas de liberalización del comercio eran poner a competir a las clases trabajadoras de países en los que no había protecciones laborales, donde no existían derechos sindicales, donde no existían tampoco normativas de protección del medio ambiente. Ponía a competir, digamos, estos lugares para obtener las inversiones de capital productivo, los ponía a competir con los países desarrollados en los que a lo largo de los años se habían logrado establecer sistemas del bienestar robustos
y ¿no? con un intervencionismo público en la economía fuerte. El Estado podía dirigir la economía hacia objetivos, digamos, públicamente avalados por unas elecciones, ¿no? Y esta dinámica de liberalización lo que hacía era que el capital, las grandes empresas, pudieran optar por colocar su producción en el lugar que les ofreciera las condiciones más ventajosas. Por tanto, los salarios más bajos, las vacaciones más cortas para sus empleados, la menor necesidad de sufragar un sistema de seguridad social, un sistema de salud universal o de contar con normativas de protección medioambiental o de protección frente a riesgos laborales. Asimismo, también las condiciones más ventajosas a nivel fiscal, una jurisdicción que eliminaba los impuestos de sociedades, pues se volvía más atractiva y por lo tanto los estados perdían margen de maniobra a nivel fiscal, a nivel de distintas normativas, y los sindicatos y la clase trabajadora perdía capacidad de negociación frente al capital, que podía decir: o aceptas estas nuevas condiciones o me llevo la fábrica a otro sitio. Esta dinámica llevó en gran medida a la desindustrialización del mundo industrializado, quizás con la excepción de países como Alemania, donde durante los años 2000 se aplicó un proceso político de durísima precarización del trabajo. En general, el resultado ha sido de precarización y, por tanto, de desestabilización de los tejidos sociales tanto en Europa como en Estados Unidos. La teoría del comercio en general nos dice que cada uno se especialice en producir lo que mejor se le da, haremos intercambios y después todos saldremos beneficiados. Y esto podríamos decir que, bueno, pues si tú tienes un país en el que tienes un clima apto para el cultivo de cacao y yo no lo tengo, pues valdrá la pena, será mejor para ambos que tú me vendas tu cacao y a cambio pues yo te daré algo que a mí se me dé mejor producir, ¿no? De alguna manera esta lógica es la que avala el libre comercio internacional. Lo que pasa es que cuando tu país no tiene unas condiciones naturales necesariamente mejores para producir tostadoras que el mío, tu país probablemente acabará produciendo tostadoras y exportándoselas al mío porque tu país tendrá los salarios más bajos o porque tendrá regulaciones medioambientales más laxas o porque el fabricante de tostadoras tendrá que pagar menos impuestos. Y esta ha sido la dinámica de las últimas décadas que ha llevado a la desindustrialización de Estados Unidos y en gran medida de Europa. La liberalización comercial internacional. La liberalización internacional comercial ha llevado a la creación de esas cadenas de valor o cadenas de producción internacionales donde las grandes multinacionales colocan una parte de su producción en un país, otra parte en otro, y continuamente están abriendo y cerrando fábricas y presionando a los trabajadores para que acepten rebajas en sus condiciones laborales, etc. La lógica de dónde se ubica la producción no tiene nada que ver con quién tiene las mejores aptitudes para producir algo, sino con quién se baja más los pantalones. Entonces viene Trump y acaba con todo esto. Pues bueno, ¿es Trump por ello un izquierdista? Claro que no, ¿verdad? Trump es un promotor inmobiliario de Nueva York. Trump cree en el libre mercado, pero cree en el libre mercado a nivel interno. Cree en la fortaleza de Estados Unidos también. Es un nacionalista americano. Entonces, bueno, si acaba con este sistema, irónicamente, pues igual lo que acaba por hacer es devolverle capacidad negociadora a los trabajadores americanos. Y bueno, de alguna manera esto forma parte de su programa y forma parte de su programa a nivel explícito. Es decir, que él no se presenta como un socialista, pero lleva mucho tiempo hablando de la necesidad de contar con una industria robusta en Estados Unidos y que eso también es bueno para los trabajadores americanos. Y no en vano ha tenido más votos que Kamala Harris entre la clase trabajadora en Estados Unidos. ¿Funcionará lo que está haciendo? No lo sé. Yo personalmente espero que sí, porque si esperara lo contrario estaría en contradicción con lo que he pensado a lo largo de toda mi vida adulta. Yo pienso que en la medida de lo posible la producción económica debería aplicar una lógica de kilómetro cero.
cuanto más cerca esté de nosotros el lugar de producción de los bienes que consumimos, mejor, por distintas razones, ¿no? Cuanto menos transporte, menos emisiones de gases de efecto invernadero. Esa sería una. Pero también pienso que una sociedad orgánicamente fuerte pues, se alimenta a sí misma y crea los productos que consume ella misma. Y que los productos que se importen deberían ser los que realmente es más difícil producir a un nivel más próximo. También por una lógica democrática, pienso que el espacio en el que se produce también debería ser el espacio en el que se produce y se comercia el grueso de lo que consumimos, debería ser el mismo espacio, debería tener el mismo perímetro político que el espacio que gobernamos democráticamente de alguna manera como una sociedad unificada. Claro, es verdad que en una economía en un mundo económico de una enorme sofisticación, no estamos en la Edad Media, necesitas unas dimensiones mínimas para tener diversidad, competencia entre distintos actores que lleve a la innovación, etc. Y por eso creo que es lógico pensar que en una dimensión como la de Estados Unidos o la de la Unión Europea, creo que países, por ejemplo, como España, sí que serían demasiado pequeños para llevar a cabo políticas económicas básicamente autárquicas, ¿no? Pero el nivel norteamericano o el nivel europeo sí que me parecen razonables. Entonces, veamos brevemente qué ha pasado con esa liberalización comercial, concretamente en Estados Unidos a lo largo de los últimos 30 años. Lo que se aprecia es que el déficit ha sido el déficit comercial, ¿no? La diferencia entre el valor de lo que compras y el valor de lo que vendes ha sido enorme, ¿no? Cada año Estados Unidos compra mucho más de lo que vende. Y esto ha afectado sobre todo al terreno de las manufacturas. Claro, hay que entender este proceso también como uno liderado por las multinacionales americanas. Es decir, no es tanto que China le venda a Estados Unidos, sino que multinacionales americanas hayan creado estas redes productivas que les permiten situar sus fábricas en China, por simplificar mucho, también en Vietnam o en Camboya o en otros lugares, o a menudo son subcontratas, ¿no? de multinacionales americanas las que producen en China, pero básicamente ese es el mecanismo, es decir, quien importa es una multinacional del país deficitario, porque le resulta más fácil producir fuera. Y el caso de, digamos, China-Estados Unidos es el más evidente. Entonces, evidentemente, esto ha llevado a una caída en la producción industrial en Estados Unidos. También ha ido de la mano de un aumento de la deuda pública y ese déficit crónico en el comercio exterior. ¿Se puede atribuir exclusivamente a la liberalización comercial este déficit crónico de comercio exterior? No, ha tenido otro facilitador muy importante y por eso Europa no tiene el mismo déficit crónico en su comercio exterior y el facilitador es el dólar. En tanto que moneda de reserva internacional, el dólar lo ha sido desde los años 70, porque el petróleo que necesitan las economías de todo el mundo se vende en dólares, entonces todo el mundo necesita dólares para comprar petróleo y al final esto permite mantener déficits crónicos comerciales, porque la balanza de pagos se ajusta es decir, Estados Unidos le puede dar dólares al mundo, le puede comprar cosas más de las que les vende, porque al comprar cosas, pues le entrega dólares a la economía mundial que le sirven a la economía mundial. China necesita comprar petróleo de Arabia Saudí, por simplificarlo mucho, entonces, aunque tenga un déficit o tenga un superávit comercial con Estados Unidos, podrá comprar ese petróleo que necesita con dólares. Lo mismo vale para Japón o lo mismo vale para Alemania. Todo el mundo necesita dólares. Claro, después esos dólares acaban volviendo a la economía americana a través de Wall Street. Quizás recuerdes o te suene el nombre de Yanis Varoufakis, que fue el ministro de Finanzas de Grecia, de Syriza, que estuvo a punto de sacar a Grecia del euro y que es un gran pensador de temas económicos. Yo lo conocía a él antes de aquel periodo a través de un libro que él escribió que se llamaba El Minotauro Global. Y en el Minotauro Global él utilizaba la metáfora, a modo de metáfora, el mito del Minotauro, para hablar de Wall Street.
de Wall Street, digamos, como culpable del colapso financiero de 2008 que llevó a la gran crisis económica que, digamos, se prolongó hasta quizá 2014, atribuía, digamos, esa voracidad, esa burbuja especulativa enorme que se creó en el sistema financiero americano a ese excedente de dólares que se inyectaba en la economía mundial necesariamente porque Estados Unidos mantenía este déficit enorme en su balanza comercial, que significaba que año tras año cientos de miles de millones de dólares entraban en la economía mundial. ¿Y qué hacía la economía mundial con ellos? Pues acababa llevándolos a Wall Street e invirtiéndolos ahí, invirtiéndolos en deuda pública americana o en activos en la bolsa de Estados Unidos o incluso en activos inmobiliarios en Nueva York, ¿no? Pero básicamente en la bolsa de Estados Unidos, que creció y hasta el punto pues, de desestabilizar toda la economía mundial, ¿no? Con esa idea de una burbuja, digamos, con pies de barro, porque la economía productiva no puede al final mantener una rentabilidad suficiente para satisfacer a toda esta masa de capital que se ha formado. Lo que ocurre en una situación así es que el poder negociador de los trabajadores se ha visto mermado frente al poder negociador de las empresas y esto acaba con una remuneración menor por el trabajo. Esto significa que a nivel de la economía global, la parte que se lleva la remuneración del trabajo es cada vez menor frente a una parte creciente que se lleva la remuneración del capital. Pero como sabemos que el consumo viene principalmente de los trabajadores, esto acaba generando unos problemas de rentabilidad, porque el dinero que recibe, la remuneración que recibe el capital, acaba reinvirtiéndose y esto nos puede llevar a una situación de exceso de capacidad productiva. Cuando tienes un exceso de capacidad productiva y no tienes suficiente consumo, tienes una crisis económica. Digamos que esto es lo que ocurrió tras el colapso financiero del año 2008. Este gráfico nos lo ilustra perfectamente. Es el porcentaje que se lleva la remuneración del trabajo respecto del Producto Interior Bruto en Estados Unidos a lo largo del tiempo. Y vemos que, aunque con picos y valles, desde los años 50-60, aquí teníamos que en torno al 63-64% era lo que se llevaba la parte de los salarios. Cuando llegamos a los años 90, digamos que estamos en una media del 61% por aquí. Y cuando entramos ya en los 2000, hemos bajado a en torno al 59-60%. Un 1% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos que pasa de remuneración del trabajo a remuneración del capital es muchísimo dinero. Y esto explica en parte ese aumento continuado espectacular de valor de Wall Street. La otra parte que lo explica es esa balanza comercial deficitaria de la que hablábamos. Aquí en este gráfico podemos ver la balanza comercial de Estados Unidos y de China, ¿no? Entonces, vemos, esta sería la línea central, pues sería que vendes lo mismo que lo que compras y todo lo que está por debajo, pues significa que tienes ese déficit comercial. Y vemos, por tanto, que hay un espejo, ¿no?, entre el superávit que tiene China y el déficit que tiene Estados Unidos, que está pues ahí bailando en los últimos años entre el 2 y el 3,5% y tuvo un periodo antes de la crisis del 2008 en el que estaba en el 6%. O sea, este es el periodo en el que, digamos, en China, pues vemos que es un espejo, ¿no? O sea, que la producción se va a China de una forma masiva. En este gráfico vemos lo que ha ocurrido a lo largo de todo este periodo con la producción industrial, con las manufacturas, como porcentaje del Producto Interior Bruto. Vemos que en el año 99 las manufacturas representaban el 15% de la economía americana. Si lo sacamos un poquito más, si nos vamos al 97, el 16%.
y a día de hoy está por debajo del 11%. En el caso de China, vemos que era en el 31% y a día de hoy está en el 26%. China también disminuye un poco porque evidentemente se ha convertido ya en una economía madura en la que pues, el sector de los servicios pues tenderá a crecer, evidentemente. Pero aún así vemos una diferencia brutal entre la parte que representa la industria en la economía de Estados Unidos frente a la que representa en la economía de China, que se explica evidentemente por esas deslocalizaciones masivas industriales de Estados Unidos a China. Aquí estamos viendo el valor añadido en dólares en la industria en Estados Unidos frente al valor añadido en dólares en las manufacturas en China. Y vemos que pues, en Estados Unidos a día de hoy serían 2,5 billones de dólares, ese 10 y pico aproximado del PIB de Estados Unidos, y en China cerca de 5 billones de dólares, ¿no? Por tanto, la industria en China sería el doble que la industria en Estados Unidos. Aquí tenemos un gráfico del Financial Times del año 2010. Lo que nos muestra es el valor bursátil en cada país y región. Los círculos tienen el tamaño de la capitalización bursátil. El azul es Estados Unidos. El que está a la derecha es Europa, abajo Asia y los tres de arriba Canadá, Australia y Brasil. Vale. Entonces, en Estados Unidos lo tenemos ya desglosado por tipo de activo bursátil. Vemos ya que esto es para el año 2010, Wall Street, ¿no? la bolsa americana era mucho más grande que todas las bolsas de Europa juntas y que todas las bolsas asiáticas juntas. Esto está claro. Y vemos una parte importante del sector de las tecnologías de la información, un 6%, ¿no? Y el sector financiero un 6% también. Vale, vamos a ver cómo ha evolucionado esto a lo largo de los últimos años, de 2010 a 2025. Esta es la comparativa a día de hoy. Vemos que Wall Street es un monstruo gigantesco que ha ido absorbiendo, ¿no? todo ese excedente provocado por ese déficit comercial crónico de Estados Unidos. Esos dólares que inundan la economía mundial, cuando Estados Unidos compra más de lo que vende, vuelven a la bolsa de Nueva York. Si tuviéramos que hacer una caricatura de la estructura de la economía mundial, diríamos lo siguiente: la producción industrial en China, la producción energética en Oriente Medio, el sistema financiero americano, la moneda, el dólar. Después hay un elemento que no he mencionado, que es un área en la que Estados Unidos sí que tiene un superávit comercial muy importante, que es la de servicios. Estados Unidos tiene un enorme superávit comercial en servicios, básicamente por las grandes plataformas online que todos utilizamos. Google, Meta, etc. Sin embargo, el déficit comercial en productos, en bienes, es muy superior a este superávit comercial en servicios, con lo cual la balanza por cuenta corriente es permanentemente deficitaria a un nivel muy elevado. Entonces, decía, la caricatura de la economía mundial: China exporta productos industriales, Medio Oriente exporta petróleo, Estados Unidos exporta dólares, servicios y protección, Europa exporta maquinaria industrial avanzada y automóviles y productos de lujo. Eso sería centrándonos en como ese papel de Alemania de los últimos 20 años que ahora está en entredicho, porque Alemania se está quedando rezagada a nivel de su producción automovilística, a nivel tecnológico, y también se está quedando rezagada por el aumento de sus costes de producción derivados del aumento de los precios de la energía como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y entonces ese elemento estructural de la economía mundial de los últimos 30 años es el del déficit crónico de Estados Unidos, que se convierte en capital que hincha Wall Street. Pero no solo hincha Wall Street, sino que significa que los extranjeros están comprando parcelas de la economía americana. Volveremos a esto dentro de un momento, porque me gustaría abordar como de forma integral ahora cuál es la lógica de esta orden ejecutiva de Trump que impone elevadísimos aranceles con esa lógica
empleada de una forma un tanto torticera de la reciprocidad. Vamos a ver por qué lo ha hecho. Por lo menos vamos a darle el beneficio de la duda a nivel de cuando dice lo que hay, cuando explica en el decreto el por qué hace lo que hace, vamos a escucharlo. Después podremos pensar si nos lo creemos o no nos lo creemos. Pero habría que escucharlo. Estoy dando por hecho en estos momentos que sabes más o menos que ha habido un aumento o digamos una creación de aranceles que no existían. Básicamente el nivel arancelario de Estados Unidos hacia el resto del mundo era bajísimo. Durante el primer mandato de Trump se empezaron a imponer aranceles importantes a China. Pero básicamente el resto del mundo gozaba de libre comercio con Estados Unidos. Los aranceles eran bajísimos o inexistentes. En todas esas rondas de negociación de acuerdos de libre comercio a lo largo de las décadas se había llegado a una situación en la que creo que el arancel medio de Estados Unidos al resto del mundo era del 2 o 3% y el de Europa estaba también en torno al 3 o 4 o 5%. El de China seguía siendo algo más elevado, aunque había disminuido mucho, aunque había disminuido después. Pero básicamente esta medida revierte todo el camino recorrido a lo largo de los últimos 60 años. Si se mantiene, que veremos si se mantiene, significa el fin de un sistema. La lógica por la que se imponen los nuevos aranceles es la siguiente. Si tú tienes un déficit comercial muy grande conmigo, no voy a entrar en fijarme en los detalles de cuáles son las barreras comerciales que los aranceles específicos que tú me estás aplicando o las barreras no arancelarias, ¿no? Las barreras arancelarias, como decía al principio, pueden ser múltiples, ¿no? Puede ser que tú estés subvencionando una industria, lo cual abarata sus productos en comparación con los míos, puede significar que estás favoreciendo a través de controles fitosanitarios o normativas, ¿no? O sea, si tú no permites que mis productos agrícolas transgénicos entren en tu mercado porque no quieres productos transgénicos en tus mercados, yo esto lo puedo considerar una barrera no arancelaria. Entonces, hay muchas posibles barreras o políticas susceptibles de ser consideradas juego sucio a nivel de libre comercio. Entonces, la lógica del decreto de Trump no es esta, es mucho más burda. Es lo que está llamando arancel recíproco, que es, pero no es realmente un arancel recíproco, no es que tú me pones un arancel de un 15 y yo te pongo entonces un arancel de un 15, es, yo tengo un déficit comercial contigo de X, pues cuanto mayor sea ese déficit comercial, te voy a cobrar un arancel más elevado. Es una fórmula muy sencilla. Dice, de entrada le voy a cobrar un 10% a todo el mundo y además, en función de la dimensión del déficit comercial, porque algo estarás haciendo mal si tengo un déficit comercial contigo, el arancel será más elevado en esa medida. Después hablaremos de Canadá y México que se han escapado. Esta es otra historia. Pero básicamente esta es la lógica, ¿no? Entonces, China acaba con un arancel del 44%, creo, porque es 10 más 34. La Unión Europea acabará con un arancel del 30, porque es 10 más 20, etc. Entonces, vamos a ver ahora la lógica y cómo se explica. Hay una primera parte en la que no entraré del decreto, de esta orden ejecutiva, y es una orden ejecutiva porque Trump no ha querido esperar a pasar el filtro del Congreso y el Senado con esto. Ha preferido, com es diu en català, tirar pel dret. Y ya hablaremos del por qué. Pero para aprobar esto, que en principio sería una prerrogativa del Congreso, lo que ha hecho es convertirlo en una emergencia nacional. Ha dicho que esta situación comercial constituye una emergencia nacional y, por tanto, el Poder Ejecutivo puede tomar medidas. Esto tendrá sus derivadas a nivel de tribunales y tal, pero tenemos que entender cómo lo justifican en función también de esa necesidad legal de convertir esto en una emergencia nacional para poder justificar la medida. En una primera parte, Trump dice que Estados Unidos pues ha estado siempre con aranceles más bajos que los demás, con medidas, con barreras
comerciales inferiores a las que tienen los demás, y que esto pues ha provocado este déficit comercial. Podemos estar de acuerdo con esta lógica o no. Desde luego, sí que es verdad que los aranceles de Estados Unidos han sido los más bajos del mundo. Y él da los datos en el decreto. Yo los he contrastado y parece que no son fruto de la exageración, o sea que es tal cual. O sea, él habla de los niveles de aranceles medios que aplican los distintos países. La Unión Europea sería un 5 y Estados Unidos aplica un 3,3, mientras que China ahora estaría en un 7,5, Vietnam en un 9,4, India en 17. Entonces, él dice, bueno, tenemos que introducir ahora medidas correctivas porque la situación se ha agravado muchísimo. Si hay algo que suena raro en esto, me disculparás porque lo he pasado simplemente por el traductor automático de Safari. Pero el decreto del día 2 de abril dice: estas asimetrías estructurales han impulsado el gran y persistente déficit anual de comercio de bienes de los Estados Unidos. Permitir que estas asimetrías continúen no es sostenible en el entorno económico y geopolítico actual debido al efecto que tienen en la producción nacional de los Estados Unidos. Esta frase la voy a repetir. Permitir que las asimetrías continúen no es sostenible en el entorno económico y geopolítico actual debido al efecto que tienen en la producción nacional de los Estados Unidos. La capacidad de una nación para producir a nivel nacional es la base de su seguridad nacional y económica. Tanto mi primera administración en el año 2017 como la administración Biden en 2022 reconocieron que aumentar la fabricación nacional es fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Según los datos de las Naciones Unidas de 2023, la producción manufacturera de los Estados Unidos, como porcentaje de la producción manufacturera mundial, fue del 17,4%, por debajo de un máximo en el 2001 del 28,4%. Es decir, el 28,4% de la industria mundial en el año 2001 estaba en Estados Unidos, en el 2023 solo el 17,4%. Con el tiempo, la persistente disminución de la producción manufacturera de los Estados Unidos ha reducido la capacidad manufacturera de los Estados Unidos. La necesidad de mantener una capacidad de fabricación nacional sólida y resistente es particularmente aguda en ciertos sectores industriales avanzados como los automóviles, la construcción naval, los productos farmacéuticos, los productos tecnológicos, las máquinas herramienta y los metales básicos y manufacturados, porque una vez que los competidores obtengan una cuota de mercado global suficiente en estos sectores, la producción estadounidense podría debilitarse permanentemente. También es fundamental escalar la capacidad de fabricación en el sector industrial de defensa para que podamos fabricar el material y el equipo de defensa necesarios para proteger los intereses estadounidenses en el país y en el extranjero. De hecho, debido a que Estados Unidos ha suministrado tanto equipo militar a otros países, las reservas de bienes militares de los Estados Unidos son demasiado bajas para ser compatibles con los intereses de defensa nacional de los Estados Unidos. Si Estados Unidos desea mantener un paraguas de seguridad efectivo para defender a sus ciudadanos y patria, así como a sus aliados y socios, necesita tener un gran ecosistema de fabricación y producción de bienes ascendente para fabricar estos productos sin depender indebidamente de las importaciones para los insumos clave. La mayor dependencia respecto de los productores extranjeros también ha comprometido la seguridad económica de Estados Unidos al hacer que las cadenas de suministro de Estados Unidos sean vulnerables a las interrupciones geopolíticas y a los choques de suministro. La disminución de la capacidad manufacturera de Estados Unidos amenaza a la economía estadounidense de otras maneras. Incluso a través de la pérdida de empleos manufactureros de 1997 a 2024, Estados Unidos perdió alrededor de 5 millones de empleos en manufactura y experimentó una de las mayores caídas en el empleo en fabricación en la historia. Además, muchas pérdidas de empleo manufacturero se concentraron en áreas geográficas específicas. En estas áreas, la pérdida de empleos manufactureros contribuyó a la disminución de las tasas de formación familiar y al aumento de otras tendencias sociales como el abuso de opioides, que han impuesto profundos costos a la economía de los Estados Unidos. Vale, podemos decir hasta aquí que ha hablado de la importancia de la industria, de reforzar la industria para la economía, para la seguridad nacional, para tener una industria de defensa robusta
que estiman que a estas alturas no pueden tener ante el nuevo escenario geopolítico, con el auge de China, ¿verdad? Y de forma indirecta ya nos ha dicho que les estaba costando mantener el suministro de municiones y de armamento para Ucrania. Lo acaban de decir, si no te has dado cuenta. Y ahora añade este factor, tenemos áreas de nuestro país con economías deprimidas y esto causa una serie de problemas sociales. No es un lenguaje socialista, pero sí es un lenguaje social. El futuro de la competitividad estadounidense depende de revertir esas tendencias. Hoy en día la fabricación representa el 11% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, como hemos visto, ¿verdad? Pero representa el 35% del crecimiento de la productividad estadounidense y el 60% de nuestras exportaciones. Es importante destacar que la fabricación de los Estados Unidos es el principal motor de la innovación en los Estados Unidos, responsable del 55% de todas las patentes y del 70% de todo el gasto en investigación y desarrollo. El hecho de que los gastos de investigación y desarrollo de las empresas multinacionales estadounidenses en China crecieron a una tasa promedio del 13,6% anual entre 2003 y 2017, mientras que sus gastos en investigación y desarrollo en Estados Unidos crecieron a un promedio de solo el 5% anual durante el mismo periodo de tiempo, es evidencia del fuerte vínculo entre la fabricación y la innovación. Además, cada trabajo de fabricación estimula de 7 a 12 nuevos empleos en otras industrias relacionadas, ayudando a construir y mantener nuestra economía. Vale, me salto, esta parte agrícola. He declarado una emergencia nacional derivada de las condiciones reflejadas en grandes y persistentes déficits anuales del comercio de bienes de los Estados Unidos que han crecido en más del 40% solo en los últimos 5 años, alcanzando 1,2 billones de dólares. En 2024, este déficit comercial refleja las asimetrías en las relaciones comerciales que han contribuido a la atrofia de la capacidad de producción nacional, especialmente de la base manufacturera e industrial, de defensa de los Estados Unidos. Estas asimetrías también afectan la capacidad de los productores estadounidenses para exportar y en consecuencia su incentivo para producir. Específicamente, tal asimetría incluye no solo las diferencias no recíprocas en las tasas arancelarias entre los socios comerciales extranjeros, sino también el uso extensivo de barreras no arancelarias por parte de los socios comerciales extranjeros. El efecto acumulativo de estos desequilibrios ha sido la transferencia de recursos de los productores nacionales a empresas extranjeras, reduciendo las oportunidades para que los fabricantes nacionales se expandan y a su vez conduce a la pérdida de puestos de trabajo manufactureros, la disminución de la capacidad manufacturera y una base industrial atrofiada, incluso en el sector industrial de defensa. Al mismo tiempo, las empresas extranjeras están mejor posicionadas para escalar la producción, reinvertir en innovación y competir en la economía global, en detrimento de la seguridad económica y nacional de los Estados Unidos. Vale, perdón, ha sido mucho rollo ahí, pero esta es la explicación que nos ha dado. Entonces, por un lado, hay que interpretar que está justificando que esto es una medida de emergencia a nivel legal, por lo cual no pasa el filtro del Congreso, pero eso no quiere decir que la Casa Blanca, que Trump y su equipo no se crean a pies juntillas esta lógica y este argumento que están defendiendo. Yo creo que sí que lo creen. Y prueba de ello sería que Trump lleva mucho tiempo reivindicando políticas proteccionistas. De hecho, lleva 40 años. Yo he mirado un poco su histórico con esto y lleva toda la vida hablando de la preocupación que tiene con los déficits comerciales americanos. Hay muchos economistas que están diciendo que esto no es un problema, que el déficit comercial es algo que beneficia a Estados Unidos. Si nosotros Estados Unidos, podemos comprar más de lo que vendemos, pues mejor para nosotros, ¿no? Esto no es un problema. Ahora bien, la desindustrialización, la pérdida de empleos industriales, la pérdida de capacidad innovadora, porque la innovación se produce principalmente en la industria, y después la conexión de esto con la dimensión de seguridad nacional en un contexto internacional en el que estamos en este nuevo orden multipolar, en el que Estados Unidos se tiene que arremangar para ver cómo se va a relacionar con China y el resto del mundo, es decir, su supremacía ya no es lo que era, y lo que no puede permitirse como gran potencia es no tener una base industrial que pueda sostener
un ejército competitivo, por decirlo de una forma muy simple. Y ahora mismo ya no tiene esa base industrial. No vamos a ver ahora datos de producción de acero y de aluminio y, en fin, Estados Unidos ahora mismo no tiene la base industrial para mantener un ejército, no tiene base industrial para que Ucrania pueda ganar esa guerra. Espero que sobre este punto no me malinterpretes. Yo no estoy defendiendo aquí el militarismo americano. Estoy diciendo simplemente que la dimensión geopolítica tiene un peso muy importante en la decisión arancelaria de Trump. Y lo tiene porque Estados Unidos, como gran potencia, teme verse desplazada por China en un futuro si no tiene los mecanismos para impedirlo. Y si me apuras, sí que te diría que si se diera esa situación en la que China se viera tentada de desplazar a Estados Unidos como gran potencia por tener un ejército superior y una capacidad industrial superior, el riesgo de una guerra devastadora entre grandes potencias aumentaría, lo cual sí que creo que es malo. Ahora quiero dirigir tu atención a un aspecto que no aborda de forma directa la orden ejecutiva, pero de alguna manera está implícita en toda la retórica de Trump. Trump siempre dice que los otros países nos están tomando el pelo, nos están engañando y muchos dicen esta lógica es totalmente errónea, ¿no? Es más bien lo contrario. Estados Unidos vive por encima de sus posibilidades. Gracias al sistema del dólar se puede permitir comprar más de lo que vende, ¿no? Y le estaría gorroneando al mundo en lugar del mundo gorroneándole a Estados Unidos. Ahora, para entender la perspectiva inversa, la de que el mundo está timando a Estados Unidos, creo que es interesante escuchar cómo lo argumenta Robert Litziger, que fue durante el primer mandato de Trump el representante de comercio exterior del gobierno de Estados Unidos y por lo que he podido investigar parece ser a nivel intelectual uno de los ideólogos clave de estas medidas, quizá el más importante de ellos. Entrevistado el jueves pasado por Tucker Carlson, habló de la posición neta de inversiones y creo que esta cuestión es clave para entender el pensamiento económico que subyace a estas medidas. Y no voy a leer literalmente esta traducción automática porque tiene algunos fallos debido a que es una traducción automática de una transcripción automática y voy a intentar arreglarlo un poco sobre la marcha. Litziger dice, creo que hay que empezar con una proposición. ¿Ha fallado el sistema? Y para mí es un sí rotundo. Lo veo de dos maneras. Primero, si piensas en cómo se supone que funciona el comercio, se supone que debes exportar para poder importar y luego obtienes el beneficio del comercio. Haces lo que mejor sabes hacer, yo hago lo que mejor sé hacer o hago lo que tú haces menos bien, ¿vale? Ustedes exportan, nosotros importamos y todos nos beneficiamos. Ambos tenemos un nivel de vida alto. Pero esto no es a lo que realmente ha evolucionado. Ha evolucionado hasta un punto en el que algunos países, siendo Estados Unidos el más grande, tienen un sistema de capitales y comercio abierto, mientras que otros países tienen una política industrial diseñada no para aumentar el nivel de vida de sus ciudadanos, sino para generar riqueza. Así que intentan generar riqueza para obtener activos en Estados Unidos, tecnología y todo lo que los enriquece. Creo que uno de los fallos es este, porque este sistema no funciona. Tenemos esta gigantesca transferencia de riqueza desde Estados Unidos al exterior en forma de déficits comerciales. Y tal y como se supone que debería funcionar el sistema, nadie debería tener grandes déficits comerciales durante largos periodos. Puede ocurrir que se tengan déficits comerciales con un país y superávits con otro, pero la idea de que un país tenga cientos de miles de millones de dólares de déficit comercial cada año no es como debe funcionar. Hemos llegado a un punto en el que nuestros déficits comerciales se calculan en unos 700.000 o 800.000 millones de dólares cada año. Si esto lo calculáramos correctamente, en realidad sería más, sería 1 billón o 1 billón y cuarto. Se trata de una transferencia de riqueza de los estadounidenses al extranjero a cambio del consumo actual. Y no tiene nada que ver con la economía, es el resultado de la política industrial de otros y de nuestra indefensión. Entonces uno se pregunta, ¿qué significa eso a lo largo del tiempo? ¿Por qué debería preocuparme? Existe un dato llamado la posición de inversión internacional de un país. Es la cantidad que poseen los estadounidenses en el mundo en comparación con la cantidad que poseen los demás aquí. Esa cifra es de menos 23,5 billones de dólares. Y si preguntas cuánto era hace 20 años, probablemente era de
menos 3 billones de dólares. Así que hemos transferido alrededor de 20 billones de dólares de nuestra riqueza nacional y yo diría que los ingresos futuros que genera esa riqueza al extranjero, a cambio del consumo actual. Tucker le pregunta, ¿puede explicar esa medida una vez más? ¿Es lo que poseemos aquí en comparación con lo que poseen otros aquí? No. Se trata de cuánto poseen los estadounidenses en el extranjero, en todo el mundo, en comparación con cuánto posee el resto del mundo aquí. Y es un cálculo real. No es algo que yo haya hecho, ¿verdad? Es una estadística real, ha existido siempre. ¿Y qué incluiría eso que poseen aquí? Así que poseen 23,5 billones de dólares en bienes. Aquí Lichiger se equivoca, ¿no? O sea, lo resume así, pero es la diferencia, ¿no? Poseen mucho más porque los americanos también poseen bienes fuera, pero el diferencial es ese, de esos 23,5 billones. Si se pregunta qué es principalmente se trata de deuda, una gran parte es deuda, gran parte es capital en nuestras empresas y bienes raíces. Esos son los principales activos que poseen, esos son los grandes activos. La deuda es un activo importante, pero también la propiedad y el capital, gran parte en cartera. Más adelante dice, en 2003 Warren Buffett publicó un artículo sobre este tema y le preocupaba el déficit comercial porque estaba llevando a una posición de inversión internacional neta negativa de los estadounidenses. Cuando él estaba preocupado por esto en 2003, la cifra era de menos 2,3 billones de dólares. Así que desde que alertó sobre esto y dijo que teníamos que volver al equilibrio comercial, la situación ha empeorado drásticamente. Después dice que el periodo de la hiperglobalización, los últimos 30 años, han sido el periodo con menor crecimiento económico en Estados Unidos y con esta transferencia de tecnología hacia el exterior y que Estados Unidos está perdiendo competitividad, etc. Entonces, la cuestión esta, ¿no? A cambio de tener este déficit comercial, los extranjeros están comprando Estados Unidos, básicamente, sea en forma de deuda pública, deuda privada, a través de la compra de acciones en las grandes empresas americanas, a través de la compra de bienes raíces, esta noción de que estamos perdiendo soberanía porque los extranjeros están comprando el país. Y eso desde una perspectiva nacionalista americana, pues evidentemente es algo terrible. Los extranjeros, con este déficit comercial, los extranjeros están comprando América. Esta es la lógica. Te puede gustar o no gustar, pero esta es la lógica. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar esto? Yo no lo sé, no voy a aventurar aquí ninguna respuesta. Como decía, espero que funcione, en el sentido de que yo no creo en este sistema de comercio libre internacional. No creo que sea bueno para la gobernanza democrática, no creo que sea bueno para que las personas de este mundo puedan tener a largo plazo una situación laboral y económica en general que no sea precaria. Creo que sería bueno revertir a nivel socioeconómico creo que es bueno revertir estas dinámicas y evidentemente esto no se hace sin costes, sin una gran perturbación a corto plazo. ¿Está bien la forma de la que lo está haciendo? ¿Es muy a saco? Me imagino que probablemente solo se puede hacer a saco. Es decir, si Trump hubiera anunciado concretamente la dimensión a la que iba a hacer esto como parte de su programa, más que a un nivel genérico, si hubiera sido mucho más detallado y concreto antes de las elecciones, probablemente Wall Street se le hubiera echado encima y le hubieran impedido ganar las elecciones. Esa es una. 2. Si entrara a negociar esto con el Congreso, ¿qué haría el Congreso? Bueno, la mayor parte del Congreso está comprado por Wall Street, con lo cual, en el mejor de los casos, lo diluirían muchísimo. Entonces, las medidas serían mucho más flojas, y si son mucho más flojas, quizás no funcionan. Es decir, es discutible hasta qué punto funcionaron las medidas proteccionistas que tomó Trump durante su primer mandato. ¿Por qué? ¿Porque el proteccionismo no funcionó o porque fue insuficiente para funcionar? Bueno, yo creo que la lógica que está siguiendo el gobierno de Trump, desde luego, es que fue insuficiente. Por esto, en esta ocasión, van mucho más allá. Es decir, son aranceles mucho más elevados y no solo para China, sino para, por ejemplo, a Vietnam le han caído unos aranceles elevadísimos.
Y uno dice, Vietnam, ¿no? Pobres vietnamitas. Pero bueno, yo he entrado a ver los datos de comercio de Estados Unidos con Vietnam y Vietnam le exporta muchísimo a Estados Unidos. ¿Por qué le exporta muchísimo a Estados Unidos? Porque después de los aranceles de Trump a China de su primer mandato, una gran parte de fabricantes se trasladaron a Vietnam para exportar sin aranceles a Estados Unidos. Estas lógicas operan, ¿verdad? Entonces, ahora ha ido mucho más a saco. ¿Funcionará? Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que si hubiera esperado a pasarlo por el Congreso, en primer lugar, se habrían diluido mucho las medidas que hubiera podido tomar. Si hubiera conseguido sacarlas, a lo mejor hubiera tardado un año. Después habrían sido mucho menos contundentes. Y después, vale, vas a generar una recesión a corto plazo, vas a generar una caída de los valores bursátiles. Hay empresas que están endeudadas, que les van a bajar los beneficios de tal manera que van a tener problemas para cubrir el servicio de esas deudas que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, como hay un impacto previsiblemente negativo a corto plazo, creo que la apuesta del equipo de Trump es vamos con esta medida ya, lo antes posible y lo más a saco posible. Si creemos en esto, si creemos que esto funcionará y que es necesario, vamos a hacerlo de forma, vamos a saco. Y es lo que han hecho. Después vendrá, claro, esa oposición política. Ya están diciendo que se está formando una coalición en el Congreso con tanto, no solo demócratas, sino también republicanos contrarios a esto. Y que esto le podría costar, pues, las elecciones para el Congreso de medio ciclo, medio mandato, que vendrán dentro de 18 meses, pues si la economía está mal, pues dentro de 18 meses, pues entonces, los republicanos podrían perder su mayoría en el Congreso. Entonces la apuesta es esta, es ir a saco. Hay quien dice que esto es para negociar. Bueno, yo a eso contestaría que negociar el qué. Yo aquí veo solo dos cosas para negociar. Una, sí que creo que con los europeos quizás hay que negociar qué se hace con Ucrania, Rusia y la seguridad en Europa. Es decir, los europeos no se estáis portando bien. En este otro frente geopolítico, pues hemos andado con menos miramientos. Quizá en algún punto, en algún momento, podemos hacer un trueque y podemos suavizar un poco estas medidas si os portáis mejor con el otro tema. Porque después los europeos, a nivel de dar una respuesta contundente, no están en condiciones de hacerlo y nadie está en condiciones de hacerlo. Y la razón es muy sencilla, porque Estados Unidos compra más de lo que vende y, por tanto, sus medidas arancelarias siempre podrán tener un impacto mayor en sus socios comerciales que las medidas que puedan tomar sus socios puedan tener un impacto en Estados Unidos, ¿verdad? Porque hay más producto sobre el cual poner esa tasa de entrada. Para Europa, por otra parte, estaría a ver qué pasa con ese comercio en servicios, ¿no? Porque gran parte de lo que le compra Europa a Estados Unidos es servicios. Pero le vas a poner un arancel a Amazon o le vas a poner un arancel a Google o a Meta, o un arancel o alguna fórmula para castigarles, vas a encontrar, porque son monopolios y no existen alternativas. Europa no ha creado empresas de este tipo. Entonces, el impacto en la economía a corto plazo sin duda es negativo, ¿no? Caen los beneficios y cuando caen los beneficios, pues cae la bolsa porque se presume que van a caer los beneficios. El titular del Financial Times era que en 2 días se habían perdido 5,4 billones de valor bursátil en Wall Street. 5,4 billones, ¿no? O sea, eso son 3 economías españolas. Por ahí debe andar la cosa. Tomemos el ejemplo de Apple. Apple es la mayor empresa del mundo. Tiene un producto estrella que es el iPhone, que representa creo que como la mitad de sus ingresos o la mitad de sus beneficios. Tiene la producción principalmente en China, a través de una subcontrata de Taiwán, que es Foxconn, pero bueno, es igual. Básicamente, Apple produce en China y ahora le suben el arancel que ya está pagando del 20% al 44%. Entonces, esto para Apple es una hostia descomunal. Las opciones de Apple, ¿cuáles van a ser? Aumento el precio de mi producto, 1, con lo cual perderé ventas. Mis competidores también tendrán que aumentar el precio de su producto, da igual, pero en general, igual la gente va a comprar menos iPhones. Se va a esperar otro año para renovar, ¿no? Es decir, habrá una caída en las ventas o, digamos, opto por comerme a nivel de mis beneficios este aumento en los costes. Es igual, a nivel de las perspectivas de beneficios de Apple, esto es muy negativo.
y por tanto, pues Apple ha perdido en bolsa, creo que ha sido de las grandes la más castigada, creo que son 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares en 2 días. ¿Los va a recuperar el valor bursátil de Apple en los próximos meses? No lo creo, no veo ninguna razón. Ahora, de aquí 1, 2, 3 años, una vez Apple esté produciendo nuevamente en Estados Unidos, entonces quién sabe, porque esto lo que hace es generar los incentivos para hacer un onshoring, para que vuelvan las fábricas a Estados Unidos, para que esa producción vuelva a Estados Unidos. Evidentemente, esto no se hace de la noche a la mañana. La bolsa sí que cae de la noche a la mañana. Crear una fábrica de iPhones en Texas, esto pues lleva un tiempo. Tienes que hacer la inversión y después a lo mejor cuando empiezas pues no eres tan eficiente como los chinos produciendo porque tienes que volver a aprender a fabricar, ¿no? Pero la apuesta es que a medio plazo sí que serás eficiente. Entonces, tenemos esta dinámica de caída en las bolsas, que significa también una caída del dólar porque la gente vende sus activos en dólares y se convierten en sus monedas de sus distintos países, sean euros, yenes, yuanes, lo que sea. Después viene una etapa de inversión industrial masiva en Estados Unidos, que llevaría dinero del mundo entero a Estados Unidos nuevamente. Este es un factor que habrá que ver cómo va. A quien le va a ir muy bien es a México, porque han hecho una excepción para México y Canadá. México y Canadá están bajo el acuerdo USMCA, United States Mexico Canada, que reemplazó lo que era NAFTA, que era el Tratado de Libre Comercio, durante el primer mandato de Trump, de hecho, fortaleciendo las exigencias a nivel de protecciones laborales y también de que la mayor parte de los componentes de fabricación fueran en Norteamérica, no que China pudiera, digamos, colocar una planta o una empresa china pudiera colocar, o americana, ¿no? Pero que pudieran colocar una planta en la que tienes el 50% de los insumos de componentes que te llegan ya de China, los ensamblas en México y los metes en Estados Unidos. En NAFTA exigía el 65%, y con este acuerdo que se hizo en el primer mandato de Trump, aumentaban al 75% la cantidad de valor añadido que era exigible en Norteamérica, ¿no? Canadá y México siguen bajo este tratado de libre comercio, con lo cual yo preveo que a México le va a ir fabuloso. O sea, va a recibir una cantidad se va a crear una cantidad de industria para suministrar el mercado de Estados Unidos brutal. Aparte de la reindustrialización de Estados Unidos, que esto tiene la intención de provocar, pues me imagino que estarán atentos a que no solo se reindustrialice México, o se industrialice México, pero México sin duda será un enorme beneficiario de esto. Si estuviera repartiendo consejos para invertir, pues diría México. México tiene un futuro brillante. Otro aspecto que quería mencionar, y es que se está diciendo, no, claro, es que van a subir los precios de los productos, evidentemente van a subir con los aranceles, y esto va a provocar una inflación. Y también muchísimos productores americanos dependen de productos, piezas, componentes traídos de fuera que se van a encarecer, etc. Correcto. Ahora bien, el arancel va a generar dinero. Se ha dicho, con este arancel vamos a eliminar el impuesto sobre la renta. Se ve que hasta, no sé si era bajo McKinsey, principios del siglo XX, básicamente el gobierno federal de Estados Unidos se financiaba con los aranceles. No había impuesto sobre la renta. Bueno, no creo que pueda llegar a ser eso, pero escuchaba a Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, también el otro día entrevistado también por Tucker Carlson, y decía que esperaban recaudar en torno a 300.000 millones de dólares anuales con el arancel. Y esto permitiría bajar impuestos. Pues recordemos, esta gente no son socialistas, no lo van a dedicar a aumentar prestaciones sociales. O incluso no están hablando de infraestructura, están hablando de reducir impuestos. Entonces, igual se te encarecen algunos productos, por el otro lado, a lo mejor tienes más capital disponible porque te han reducido el impuesto sobre la renta. Quiero decir, estas cosas, la dinámica económica concreta que pueda resultar de estas medidas, tendremos que ver si funciona o no funciona.
igual puede ser que genere un tal nivel de oposición política por los intereses de las multinacionales y también por los intereses de los detractores de esto y por digamos, el malestar que genere una recesión que podría ser, que es muy posible, por lo menos a corto plazo, esto podría llevar a que pues, se acabe dando marcha atrás a estas medidas. No pongo la mano en el fuego, es decir, creo que esto puede no funcionar, uno, porque políticamente al final se frene antes de que pueda dar sus frutos, o porque a fin de cuentas a nivel sistémico esto no funciona. A mí eso ya me sorprendería más. Creo que sería más bien lo primero. En cuanto a Europa. Ay, Europa. Pobre Europa. Tan lejos de Dios y tan cerca de Volodymyr Zelensky y de Ursula von der Leyen. Europa, claro, se está planteando esto como una cosa coyuntural, no, uy, mira, estos americanos nos están haciendo una guerra comercial, vamos a devolvérsela. Europa debería aprovechar para recoger el testigo y decir, oye, ¿los americanos se permiten hacer políticas proteccionistas? Hagámoslas nosotros también. Ahora ya no es obligatorio ser neoliberal, ya no tenemos esta obligación. Entonces podremos empezar a pensar en qué tiene que hacer Europa para equilibrar su economía, para industrializarse, para reconstruir sus infraestructuras, porque ya no tenemos por qué estar atados a este orden neoliberal. Y al igual que Estados Unidos, deberíamos estar diciendo, oye, no queremos importarlo todo de China y queremos tener una base industrial fuerte aquí. Y hagámoslo a la europea, es decir, no a la forma neoliberal americana que va a hacer Trump, es decir, neoliberal a nivel interno, que es vamos a desatar las fuerzas del mercado, sino que hagámoslo a la francesa tradicional, con planificación estatal en sectores estratégicos. Pero bueno, es como con la guerra de Ucrania, ¿no? Si Estados Unidos se sale, pues Europa debería ir corriendo detrás, decir, bueno, ya no nos están obligando nuestros amos en Washington, ya no nos están obligando a hacer esta guerra, vamos a acabar con ella rápidamente y vamos a volver a recuperar unas relaciones saludables con Rusia, porque al fin y al cabo Rusia está ahí, no se va a ir y no se va a ninguna parte. Rusia va a estar ahí siempre y conviene llevarse bien con tus vecinos. Conviene llevarse bien. Y si les puedes comprar algunas cosas que te las pueden vender a muy buen precio, pues mejor que mejor. Entonces, volviendo, por cierto, lo quería mencionar, al tema de la agilidad, la velocidad y la contundencia con la que se actúa por vía de orden ejecutiva o decreto sin pasar por el Congreso y el Senado. Barack Obama prometió que iba a hacer su gran caballo de batalla, creo que el más importante, era su reforma sanitaria. Iba a reformar el sistema sanitario para que no sangrase a los americanos, para que los americanos no estuvieran permanentemente expuestos a una situación tremendamente vulnerable a quedarse sin cobertura médica o a quedarse arruinados financieramente como resultado de una enfermedad crónica en la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Todos sabemos que Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo, con el que da unos resultados atroces, ¿no? Y que enriquece de forma exorbitante a las aseguradoras y al sector médico en general, en detrimento de la población del país. Y Barack Obama quería acabar con esto y su plan era crear un sistema de seguros médicos que serían como obligatorio tener el seguro médico, se tenía que dar esa cobertura y iba a haber una opción de seguro público. No solo empresas privadas compitiendo que se conchaban entre sí para extraer un máximo de beneficios, sino que habría una opción pública que competiría con las privadas. Y eso de alguna manera obligaría a las privadas a pues, ofrecer servicios a unos costes razonables. Barack Obama llegó al poder en el 2009 y se pasó 6 meses negociando esta historia con el Congreso y el Senado. Lo primero que cayó fue la cosa de la opción pública. Y, es decir, el seguro, la posibilidad de tener un seguro de salud público. El resultado de ello fue que se tardó mucho en aprobar aquello, la reforma sanitaria de Obama, y que a largo plazo realmente creo que se considera que no ha sido un éxito. Creo que los costes sanitarios de salud en Estados Unidos son tan elevados como lo eran en aquel momento
y el nivel de protección que tiene la gente ha mejorado poco. Un síntoma de ello es como las redes sociales celebraron el asesinato, ¿no?, del CEO de aquella empresa que era la aseguradora de salud más importante del país recientemente, el caso de Luigi Mangione, que quizás recuerdes. Entonces, en este sentido, creo que Trump ha hecho bien. Si quería desglobalizar, pues mira, no te pones a negociar con senadores y congresistas que están comprados por tus adversarios políticos en esta cuestión, ¿no? Obama hablaba de la audacia de la esperanza, pues a lo mejor Trump está ejerciendo la audacia de la acción. Durante unos años, hace ya unos cuantos años, trabajé intermitentemente en la Organización Mundial del Comercio como intérprete de conferencias. Entonces, asistía a negociaciones de estos temas de primera mano como espectador y siempre me chocó, bueno, de entrada, cuando tú, en la Organización Mundial del Comercio, cuando tú entras en que está en Ginebra, su sede está en lo que fue antiguamente la Organización Internacional del Trabajo, que se creó después de la Primera Guerra Mundial y que tenía como uno de sus objetivos, pues, defender la dignidad de los derechos laborales, ¿no? De los trabajadores que se habían ido ganando en las décadas anteriores, ¿no?, con mucho esfuerzo por parte de los movimientos sindicales, etcétera, ¿no? La extensión de la jornada laboral, los seguros de desempleo o de enfermedades, ¿no?, los derechos sindicales, etcétera. Entonces, claro, la OIT, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que se ha encargado de velar por toda esta desregulación o esta liberalización del comercio internacional que ha perjudicado, ¿no?, a la capacidad de negociar mejores condiciones laborales de los trabajadores de forma sistemática, o sea, es su misión, podríamos decir, tiene su sede en la antigua sede de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces tú entras y en el hall de entrada, a la izquierda, tienes un mural fascinante. Yo estaba buscando fotos para mostrarte, pero las he eliminado e incluso he buscado en Google y no. Pero tú entras y a la izquierda hay un mural en 4 idiomas. Es básicamente un texto grabado sobre los derechos de los trabajadores con tanta dificultad conquistados y, digamos, una celebración, ¿no?, de los esfuerzos, primero de la dureza del trabajo de los trabajadores, de la clase obrera, del proletariado del mundo, y después una celebración de que se hayan conquistado derechos para ellos y, digamos, una afirmación, ¿no?, de esas luchas. Y está ahí en el hall de entrada de la OMC, en un grabado enorme en 4 idiomas, ¿no?, en inglés, francés, español y ruso, una cosa preciosa. Y está ahí, ¿no?, en el vestíbulo de la Organización Mundial del Comercio, por donde van paseando los representantes de políticas comerciales de los distintos países que generalmente, pues, representan los lobbies de sus industrias, ¿no?, y están ahí con el objetivo de llegar a acuerdos de desregulación comercial, ¿no?, que en última instancia perjudicarán esos derechos celebrados en este grabado, en este mural que ocupa como, no sé si 4 o 5 metros cuadrados o 6 metros cuadrados de pared. Y siempre me pareció que fina y macabra ironía de la historia cuando yo trabajaba ahí, y me sorprendía que nadie de a mi alrededor, la gente con la que quizá yo hablaba más, pues que eran otros intérpretes, notara esta fina ironía. Y es más, o sea, el ambiente intelectual que se respiraba ahí era uno en el que, claro, como se están negociando acuerdos comerciales, si alguien entorpece un acuerdo comercial porque está defendiendo algo concreto y no quiere liberalizar, se le ve como el malo de la película. Es decir, y entonces muchas veces eran los países en desarrollo quienes se entorpecían, ¿no? Y claro, como incluso los mismos intérpretes como decían, estos que están aquí entorpeciendo, y quienes lideraban la liberalización siempre eran los europeos y los americanos, en contra, evidentemente, de los intereses de sus propias poblaciones, las clases populares de sus países, los trabajadores de sus países. Pero estaban siempre en la vanguardia, porque estaban ahí los representantes de los países europeos y de Estados Unidos y de Canadá, etc., estaban ahí en representación
de los lobbies de las multinacionales. Eso es lo que hacían ahí. Negociar en nombre de los estados acuerdos que beneficiaran a las multinacionales. Entonces, como ese mural representaba una macabra ironía, pues aquí nos enfrentamos a otra fina ironía, ¿no? Que sea un magnate especulador, empresario despiadado de Nueva York, quien llegue a desmontar todo ese sistema, ¿no? Y devolver, quién sabe, poder de negociación a las clases trabajadoras, por lo menos de Estados Unidos, quizá en última instancia, no me sorprendería, acabe devolviéndosela también a los trabajadores europeos. Porque este cambio puede ser muy profundo. Y Europa haría bien de subirse al carro americano. Porque esto que ha hecho Trump nos da una oportunidad única, una oportunidad que hubiera sido enormemente deseada por todo el movimiento altermundialista de los años 90 y 2000. Y ahora me sorprende ver que la izquierda no está celebrando esto, pero yo creo que es el momento. Y es que, claro, odian tanto al personaje que no se fijan en las medidas y que cualquier cosa que haga necesariamente está mal. Además está esa palabra guerra, ¿no? Guerra comercial, ¿no? Como es una guerra es algo malo. Aunque recientemente no parece que las guerras sean algo tan malo para la izquierda en Europa. Es un poco extraño. En fin, ahora sí, a nivel comercial, quiero decirte que yo te he dado todas estas ideas para que las madures, mastiques, para que te den un dolor de cabeza. Y a cambio, sí que te pido que me pongas un me gusta, un comentario, que te suscribas al canal. En fin, te agradezco la paciencia por haberme aguantado hasta aquí. Espero que te haya sido de alguna utilidad y nos vemos en el próximo. Chao.